Es posible que el acto más íntimo, el más sagrado, aquel bendecido por Dios dentro del pacto del matrimonio, se haya convertido, sin que ni siquiera te des cuenta, en una puerta abierta a un pecado devastador. ¿Cómo podría algo que parece tan correcto, tan lícito, estar en su esencia espiritualmente equivocado, corrompido desde la raíz? Muchos creyentes viven con una falsa sensación de seguridad, pensando que mientras la intimidad ocurra entre un esposo y una esposa, todo está cubierto por la gracia de Dios, todo es aceptable a sus ojos. Pero, ¿y si te dijera que existe un enemigo silencioso, un veneno que no se ve, pero que carcome el alma, que está destruyendo matrimonios cristianos desde dentro, precisamente en el lugar que debería ser el más seguro y santo, el lecho conyugal? Un pecado que la Iglesia moderna rara vez se atreve a nombrar, pero que la Biblia condena con una fuerza aterradora y que con una probabilidad alarmante ya ha tocado tu vida o la de alguien a quien amas profundamente, sembrando semillas de discordia, vacío y distancia espiritual. Si este mensaje resuena en tu espíritu, si sientes que hay algo aquí que necesitas escuchar, te pido que ahora mismo te suscribas a este canal y actives esa campanita para que no te pierdas ninguna de las verdades que Dios quiere revelarnos. Dale un me gusta a este vídeo, porque ese simple gesto puede hacer que este mensaje llegue a otro matrimonio que está luchando en silencio, que necesita esta luz. Y haz algo más, algo que nos conecta como un cuerpo en Cristo. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o desde qué país nos estás viendo. Queremos ver la extensión del reino de Dios y saber hasta dónde llega su palabra para orar por cada rincón del mundo representado en nuestra comunidad. En los próximos minutos vamos a arrancar el velo de este engaño sutil pero mortal. Vamos a confrontar directamente la pregunta que quizás nunca te atreviste a formular en voz alta, o que ni siquiera sabías que debías hacer. ¿Cómo puede la intimidad matrimonial, un regalo diseñado por el propio Creador, convertirse en un acto de profunda idolatría? Este vídeo va a desglosar, con claridad bíblica y sin rodeos, la sutil pero devastadora corrupción del acto conyugal. Vamos a desvelar cómo una expresión de amor diseñada para la unidad, para ser un reflejo terrenal del amor sacrificial de Cristo por su Iglesia, se pervierte hasta convertirse en una mera herramienta de autogratificación, un altar al yo. Y la promesa que te hago es que al final de este tiempo juntos, no solo tendrás las herramientas para identificar si este veneno se ha infiltrado en tu relación, sino que también comprenderás el camino bíblico, el único camino verdadero, para erradicarlo y restaurar la santidad, la alegría y la presencia de Dios en el corazón de tu matrimonio. El acto íntimo que se ha convertido en una trampa, la práctica que estamos poniendo bajo el microscopio de la Escritura, es la sexualidad egoísta dentro del matrimonio. Sí, has oído bien. No hablamos de adulterio, no hablamos de fornicación, no hablamos de pecados que ocurren fuera de los límites del pacto matrimonial. Hablamos de algo que ocurre dentro, disfrazado de derecho, de normalidad, incluso de necesidad. La sexualidad egoísta es la práctica de usar la intimidad conyugal, no como lo que Dios diseñó, un acto de amor sacrificial, de entrega mutua, de conocimiento profundo del otro, sino como una herramienta para la propia gratificación. Es reducir el acto más profundo de unión a una simple transacción para satisfacer un deseo personal. Y no es inocente, no es un pecadillo sin importancia, es una perversión del propósito divino. Piensa en ello de esta manera.
Dios creó la intimidad matrimonial para que fuera un espejo viviente del Evangelio. Efesios 5 nos lo dice claramente. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El estándar no es el placer, no es la satisfacción personal. El estándar es el sacrificio de Cristo. Un amor que se da, que se entrega, que busca el bien del otro por encima del propio. Por lo tanto, cualquier intimidad que no apunte a este nivel de entrega desinteresada, que no esté arraigada en un amor sacrificial, no solo se queda corta, sino que contradice directamente el mandato de Dios. Transforma a tu cónyuge, la persona con la que eres una sola carne, en un objeto, un medio para un fin. Y ese fin es el propio yo. El precio espiritual de esta práctica es silencioso, pero devastador. Es como una termita espiritual que se come los cimientos de la relación sin que se vea el daño en la superficie, hasta que un día todo se derrumba. Crea una distancia emocional insalvable. ¿Cómo puedes sentirte verdaderamente cerca de alguien que, en el momento de mayor vulnerabilidad, te está usando en lugar de amarte? Siembra culpa y vergüenza en ambos cónyuges. El que actúa con egoísmo siente un vacío después del acto, una insatisfacción que el placer momentáneo no puede llenar, porque el espíritu sabe que algo anda mal. Y el que es objeto de ese egoísmo siente una profunda herida, una sensación de ser utilizado, devaluado, lo que apaga la llama del deseo genuino y la confianza. Y lo más grave de todo, apaga la presencia de Dios en la relación. El lecho matrimonial, que debería ser un lugar santo, un altar de adoración mutua y a Dios, se convierte en un altar a la idolatría del yo, y Dios no comparte su gloria con ningún ídolo. Vivimos en una cultura que nos bombardea constantemente con el mensaje opuesto. El mundo nos grita que nuestro placer es lo primero, que nuestros derechos son lo más importante, que debemos buscar nuestra propia satisfacción por encima de todo. Es la cultura del rendimiento, de la sensualidad, del si te sientes bien, hazlo. Y este mensaje, como un gas tóxico, se ha filtrado en la iglesia y en los hogares cristianos. Romanos 12:2 nos advierte: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este versículo es un llamado de guerra espiritual contra la mentalidad del mundo y se aplica con una fuerza inmensa a nuestra vida íntima. Estamos llamados a desaprender los patrones egoístas del mundo y a reaprender el diseño original de Dios para la intimidad. Es un proceso de renovación de la mente, de ver a nuestro cónyuge no como una fuente de placer, sino como un coheredero de la gracia de la vida, un alma preciosa por la que Cristo murió, un cuerpo que, como el nuestro, es templo del Espíritu Santo. El primer libro de Corintios es increíblemente claro al respecto. En el capítulo 6, Pablo nos recuerda: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. A menudo aplicamos este versículo para advertir contra la inmoralidad sexual fuera del matrimonio, y es correcto hacerlo. Pero ¿hemos olvidado que este principio no se anula al cruzar el umbral del altar? Tu cuerpo sigue siendo templo del Espíritu Santo dentro del matrimonio. El cuerpo de tu cónyuge sigue siendo templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el acto de la intimidad no es simplemente una actividad física privada, es un acto espiritual que debe glorificar a Dios.
Cuando el egoísmo entra en la ecuación, cuando la lujuria, que es un deseo desordenado y egoísta, dicta los términos, cuando la lascivia y la impureza contaminan lo que debería ser santo, no estamos glorificando a Dios. Estamos profanando su templo. Estamos tomando algo sagrado y usándolo para un propósito profano, la adoración del yo. Este es el núcleo del problema. La sexualidad egoísta no es un problema de técnica o de frecuencia, es un problema de adoración. La pregunta fundamental que debemos hacernos no es ¿estoy satisfecho?, sino ¿estoy sirviendo a mi cónyuge y glorificando a Dios con mi cuerpo? Esa es la pregunta que lo cambia todo. Ahora, es crucial que seamos brutalmente honestos. ¿Por qué un tema tan fundamental como la sexualidad matrimonial se ha convertido en un tabú dentro de nuestras iglesias? ¿Por qué susurramos sobre ello? O peor aún, lo ignoramos por completo. Este silencio ha creado un vacío peligroso, y donde la verdad de Dios no se proclama, el mundo se apresura a llenarlo con sus mentiras. La sociedad moderna, a través de sus películas, su música y su cultura de gratificación instantánea, nos ha vendido una versión completamente distorsionada de la intimidad. Nos ha enseñado que el acto sexual es principalmente un deporte de rendimiento, una transacción para obtener placer, un derecho que se puede exigir. Y la mentira más grande de todas es que mientras ocurra entre dos personas casadas, cualquier cosa es válida. Esta aceptación errónea, esta idea de que el matrimonio es una licencia para la lascivia privada, es una de las artimañas más sutiles y destructivas del enemigo. Ha permitido que la sexualidad egoísta eche raíces profundas en los hogares cristianos, disfrazada de normalidad. Se nos ha olvidado que el acto íntimo no es un espacio sin ley, sino un jardín sagrado con límites divinos diseñados para protegerlo y hacerlo florecer. Vamos a desmantelar algunos de estos mitos, estas fortalezas mentales que el mundo ha construido y que la palabra de Dios debe derribar. El primer mito, y quizás el más extendido, es la idea de que mi cuerpo es mío y yo decido. Esta es la bandera del individualismo, el grito de guerra del ego. Pero la Biblia presenta una verdad radicalmente opuesta para el pacto matrimonial. En 1 Corintios 7, versículo 4, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribe algo que dinamita por completo el egoísmo. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Detengámonos aquí, esto es revolucionario. En una cultura donde se habla de derechos y autonomía, la Biblia habla de entrega y mutualidad. Tu cuerpo ya no te pertenece en exclusiva. Le pertenece a tu cónyuge, y su cuerpo te pertenece a ti. Pero, cuidado, esto no es una licencia para la tiranía o la exigencia. No significa que puedes demandar relaciones sexuales como si fuera un derecho a cobrar. Entenderlo así es pervertir el versículo y caer de nuevo en el egoísmo. Lo que este versículo establece es un principio de servicio sacrificial. Significa que tu cuerpo es un instrumento para amar, honrar y servir a tu cónyuge. Significa que el enfoque se desplaza de ¿qué puedo obtener yo?, a cómo puedo bendecir a la persona que tengo delante. Es la antítesis de la sexualidad egoísta. Es la declaración de que en el matrimonio somos administradores del cuerpo del otro, llamados a cuidarlo, respetarlo y deleitarnos en él con un espíritu de generosidad. El segundo mito es que el objetivo principal de la intimidad es la satisfacción personal, el orgasmo, el clímax. El mundo nos dice que si no estás satisfecho, algo va mal.
se nos evalúa por nuestro rendimiento. Pero la Biblia eleva nuestro propósito a un plano infinitamente superior. El estándar bíblico no es el placer, sino el amor sacrificial. Efesios 5:25, como ya mencionamos, es la piedra angular. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor de Cristo no buscaba su propio beneficio. Su entrega en la cruz fue el acto más desinteresado de la historia. Ese, y no otro, es el modelo para la intimidad matrimonial. El objetivo principal es la unión, el ser una sola carne en espíritu, alma y cuerpo. Es un acto de conocimiento profundo, de vulnerabilidad, de entrega total que refleja la unión entre Cristo y su Iglesia. El placer es un regalo maravilloso que Dios ha incluido en el paquete, una bendición que acompaña a este acto de amor, pero nunca debe ser el ídolo al que servimos. Cuando el placer se convierte en el fin último, el cónyuge se convierte en el medio para alcanzarlo. Y eso, amigo mío, es la definición misma de usar a una persona. La ironía es que cuando dejamos de perseguir obsesivamente nuestro propio placer y nos enfocamos en amar y dar placer a nuestro cónyuge, a menudo encontramos una satisfacción mucho más profunda y duradera, porque está arraigada en el amor y no en el egoísmo. El tercer mito, y es uno muy peligroso en nuestra era de todo vale, es que si ambos cónyuges están de acuerdo, cualquier práctica sexual es aceptable delante de Dios. Esta es una media verdad que esconde una mentira completa. El consentimiento es absolutamente necesario, es la base, pero no es el único criterio para la santidad. La pregunta no es solo ¿estamos de acuerdo?, sino ¿esto honra a Dios? ¿Esto honra a mi cónyuge como portador de la imagen de Dios y templo del Espíritu Santo? En 1 Corintios 6, versículos 19 y 20, se nos recuerda de forma contundente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Este principio no se detiene en la puerta del dormitorio matrimonial. Cualquier acto que degrade, que humille, que se centre en la lujuria en lugar del amor, que introduzca elementos de la pornografía o que simplemente sirva al ego de uno a expensas de la dignidad del otro, aunque sea consentido, profana ese templo. La lascivia y la impureza no se vuelven santas por el simple hecho de estar casados. Estamos llamados a glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Esto significa que nuestra intimidad debe estar caracterizada por la ternura, el honor, el respeto y un deseo genuino por el bienestar integral del otro, no solo por la satisfacción de un apetito físico. La voluntad de Dios, como dice 1 Tesalonicenses 4:3, es nuestra santificación, y eso incluye explícitamente que nos apartemos de la inmoralidad sexual, que aprendamos a controlar nuestro propio cuerpo de una manera santa y honorable. Si esta verdad está comenzando a resonar en tu corazón, si sientes que Dios te está llamando a una pureza y una entrega más profundas en tu matrimonio, quiero que hagas algo ahora mismo. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa esa campanita para no perderte nada. Y si aceptas el señorío de Cristo sobre cada área de tu vida, incluyendo tu intimidad y su salvación para tu matrimonio, escribe "acepto" en los comentarios. Haz una declaración pública de tu deseo de alinear tu vida con su voluntad. Nuestra mente ha sido saturada por la filosofía de este mundo. Romanos 12:2 es un llamado urgente a la acción. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Necesitamos desesperadamente que nuestras mentes sean lavadas por la palabra de Dios, que nuestros pensamientos sobre la sexualidad sean desarraigados de la tierra contaminada del mundo y replantados en el suelo fértil de la Escritura. Debemos desaprender las mentiras que hemos creído y reaprender la verdad del diseño de Dios. La sexualidad egoísta no es un simple mal hábito. Es el resultado de una mente que no ha sido renovada, que todavía opera bajo el sistema del mundo, un sistema basado en el yo. La transformación comienza cuando confrontamos estos mitos con la verdad bíblica y permitimos que el Espíritu Santo nos muestre las áreas de nuestro corazón y de nuestra intimidad que se han conformado al patrón de este mundo en lugar de al patrón del cielo. Es un camino de arrepentimiento, sí, pero también es un camino hacia una libertad y una alegría en el matrimonio que quizás nunca creíste posible. Para entender la profundidad de este problema, debemos dejar de lado nuestras opiniones, nuestras experiencias y las enseñanzas del mundo y sumergirnos por completo en lo que la palabra de Dios revela. No podemos abordar un asunto tan sagrado con una mentalidad profana. La pregunta no es qué nos parece correcto o qué nos satisface, sino ¿cuál fue el propósito original de Dios? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre la intimidad, el pecado y la santidad dentro del matrimonio? La respuesta es a la vez hermosa y profundamente desafiante. En el principio, en el jardín del Edén, antes de que el pecado manchara la creación, Dios instituyó el matrimonio con las palabras: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta declaración en Génesis 2:24 es el fundamento de todo. El acto íntimo es la consumación física y el símbolo visible de esa unión mística de una sola carne. No es un apéndice del matrimonio, es su corazón pulsante. Es un lenguaje sin palabras que debe proclamar: te pertenezco por completo y tú me perteneces a mí. Somos uno. Ahora avancemos hasta el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, eleva este concepto a una dimensión aún más sagrada. En Efesios 5 compara la relación entre esposo y esposa con la relación entre Cristo y la Iglesia. Este no es un simple poema, es una teología profunda. La intimidad matrimonial fue diseñada para ser un evangelio en miniatura, una representación terrenal del amor más grande que el universo ha conocido. Cuando un esposo ama a su esposa como Cristo amó a la Iglesia, entregándose por ella, y la esposa responde con respeto y entrega, su unión se convierte en un acto de adoración. Su intimidad física se convierte en un testimonio viviente del amor sacrificial, la gracia y la comunión que definen nuestra relación con Dios. Por lo tanto, la sexualidad egoísta no es simplemente un mal comportamiento, es una herejía vivida. Es tomar este sagrado sermón y convertirlo en un monólogo sobre el yo. Es predicar un evangelio falso, un evangelio de autogratificación, desde el púlpito más íntimo de la vida. La Biblia es radicalmente clara sobre la santidad requerida en esta área. En 1 Tesalonicenses 4, versículos 3 al 5, leemos: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. A menudo leemos este pasaje y pensamos que solo se aplica a los solteros o al adulterio. Pero fíjense bien, dice que debemos poseer nuestro propio vaso, nuestro propio cuerpo y el de nuestro cónyuge, en santidad y honor. Y luego contrasta esto directamente con la pasión de concupiscencia.
La palabra griega para concupiscencia, patos epitumias, no se refiere simplemente a un deseo fuerte, sino a un deseo abrumador, egoísta y descontrolado. Es un deseo que busca tomar, no dar. Es la esencia misma de la sexualidad egoísta. Dios nos está diciendo que la forma en que los gentiles, los que no le conocen, abordan la sexualidad como una herramienta para satisfacer sus pasiones egoístas, está prohibida para el creyente, incluso dentro del matrimonio. Nuestro lecho conyugal debe ser un lugar de santidad y honor, no de lujuria egoísta. Y esto nos lleva a la pregunta más seria de todas. ¿Cómo impactan nuestras elecciones sexuales a nuestra salvación y nuestra relación con Dios? Seamos directos. La Biblia enseña que un estilo de vida de pecado no arrepentido es evidencia de un corazón que no ha sido verdaderamente regenerado. En Gálatas 5, 19, 21, Pablo enumera las obras de la carne, y entre ellas encontramos la impureza y la lascivia. Luego da una advertencia solemne. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra clave aquí es practican. No se refiere a una caída ocasional seguida de arrepentimiento, sino a un patrón de vida continuo y sin remordimiento. Cuando la sexualidad egoísta, que es una forma de impureza y lascivia, se convierte en la norma en un matrimonio cristiano, cuando se practica sin convicción de pecado y sin un deseo de cambiar, se convierte en una señal de alarma espiritual. Es una bandera roja que indica que el yo, y no Cristo, está en el trono del corazón. No es que el acto en sí te haga perder la salvación, sino que la práctica habitual y sin arrepentimiento de este pecado pone en tela de juicio la autenticidad de tu fe. Como dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta santidad no es opcional y no se detiene en la puerta del dormitorio. Además, la sexualidad egoísta entristece y apaga al Espíritu Santo que mora en nosotros. 1 Corintios 6:19 nos grita esta verdad. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Imaginen el lecho matrimonial no como una habitación más de la casa, sino como el lugar santísimo del antiguo templo, el lugar donde la presencia de Dios debía manifestarse de manera especial. Cuando introducimos el egoísmo, la lujuria y la objetivación en ese lugar sagrado, estamos profanando el templo. Estamos invitando a la oscuridad a un espacio consagrado para la luz. ¿Cómo podemos esperar tener una comunión vibrante con un Dios santo si estamos profanando su templo de forma habitual? Es imposible. El pecado crea una barrera. La culpa no confesada apaga nuestras oraciones. La falta de unidad con nuestro cónyuge, causada por el egoísmo, obstaculiza nuestra relación con Dios, como advierte 1 Pedro 3:7 a los maridos que no honran a sus esposas. La intimidad egoísta no es un problema aislado, es un veneno que infecta toda nuestra vida espiritual, dejándonos débiles, distantes de Dios y vulnerables a mayores ataques del enemigo. La solución bíblica no es una nueva técnica o un libro de autoayuda. La solución bíblica es radical y siempre la misma: el arrepentimiento. Arrepentimiento significa un cambio de mente que conduce a un cambio de dirección. Es ver nuestro pecado como Dios lo ve, como una ofensa contra su santidad y un acto de traición contra nuestro cónyuge, sentir un dolor piadoso por ello y decidir, con la ayuda del Espíritu Santo, dar la espalda a ese comportamiento. Implica confesión, tanto a Dios como, si es necesario y con sabiduría, a nuestro cónyuge.
Significa clamar a Dios para que renueve nuestra mente, como dice Romanos 12:2, para que empecemos a pensar en la intimidad como Él piensa, como un acto de servicio, de entrega, de honor y de adoración. Significa morir a nuestro derecho a la satisfacción y resucitar al llamado de amar como Cristo amó. Es un proceso, no un evento de una sola vez, pero comienza con una decisión decisiva de destronar al yo y entronar a Cristo sobre nuestro matrimonio y nuestra sexualidad. Si este llamado a la santidad resuena en tu espíritu, si reconoces la necesidad de rendir esta área de tu vida por completo al señorío de Cristo, te invito a que hagas una pausa ahora mismo. Dale un me gusta a este vídeo para que este mensaje de liberación llegue a otros. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte las verdades que pueden transformar tu vida. Y como un acto de declaración, si aceptas el diseño de Dios para tu matrimonio y su salvación para tu vida, escribe "acepto" en los comentarios. Que sea un testimonio de tu decisión de caminar en la luz. La verdad es que no podemos resolver un problema espiritual con soluciones carnales. Necesitamos una intervención divina. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé un corazón nuevo, ojos nuevos para ver a nuestro cónyuge no como un objeto para nuestro placer, sino como un hermano o hermana en Cristo, un coheredero de la gracia de la vida, un alma preciosa por la que Jesús derramó su sangre. La verdadera intimidad bíblica no nace del esfuerzo humano, sino que es un fruto del Espíritu. Es el resultado de una vida rendida a Dios, donde el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza gobiernan nuestras acciones, incluso en los momentos de mayor pasión. La pregunta que debemos hacernos no es ¿cómo puedo obtener más placer?, sino ¿cómo puedo, a través de este acto, mostrarle a mi cónyuge el amor sacrificial de Cristo y glorificar a Dios con el templo que Él me ha confiado? Esa pregunta lo cambia todo y nos pone en el camino de la verdadera sanidad y restauración. Las consecuencias de la sexualidad egoísta no son como una explosión ruidosa que destruye un matrimonio de la noche a la mañana. Son más como una fuga de gas lenta y silenciosa. No la ves, apenas la hueles al principio, pero poco a poco va llenando cada rincón de la relación, envenenando el aire espiritual hasta que la más mínima chispa provoca una catástrofe. El impacto más profundo y devastador de este pecado no es la insatisfacción física o la distancia emocional, aunque ambas son reales y dolorosas. El verdadero precio se paga en el alma. Es un cáncer espiritual que metastatiza, afectando a la raíz de tu relación con Dios, cuando el lecho conyugal, diseñado para ser un altar de adoración mutua, se convierte en un escenario para la idolatría del yo. La presencia de Dios se retira. No porque Él nos abandone, sino porque la santidad no puede cohabitar con la impureza deliberada. El Espíritu Santo, que mora en nosotros, se entristece, como dice Efesios 4:30. Y un espíritu entristecido no es un espíritu que se manifiesta con poder, con guía, con consuelo. El resultado es una desconexión espiritual palpable. Tu vida de oración se vuelve seca, mecánica. ¿Cómo puedes acercarte con confianza al trono de la gracia, como nos anima Hebreos, cuando tu conciencia te acusa de haber profanado el templo de Dios y de haber usado a tu cónyuge, un hijo o hija de ese mismo Dios, como un objeto para tu gratificación? La Biblia es dolorosamente clara en esto. 1 Pedro 3:7 advierte a los maridos que si no tratan a sus esposas con honor, sus oraciones serán estorbadas. Este principio se aplica a ambos cónyuges.
El egoísmo en la intimidad crea una grieta en la unidad de una sola carne, y a través de esa grieta se escapa el poder espiritual de la pareja. De repente sientes que Dios está lejos. Lees la Biblia y las palabras no cobran vida. Vas a la iglesia y el mensaje no penetra tu corazón. Estás viviendo en una especie de anemia espiritual, débil y vulnerable, porque has cortado una de las fuentes vitales de comunión con Dios, la santidad en la relación más íntima de tu vida. He visto esta tragedia desarrollarse una y otra vez. Conozco el caso de un hombre, llamémosle Marcos, un líder respetado en su iglesia. Amaba a su esposa, o eso creía él, pero en la intimidad operaba bajo la mentalidad del mundo. Para él, el sexo era una necesidad física, un derecho que le correspondía, una forma de liberar tensión. Su enfoque estaba en su propio rendimiento y su propia satisfacción. No era violento ni cruel, pero era profundamente egoísta. Su esposa con el tiempo se fue apagando. Se sentía como un instrumento, no como una compañera amada. Su cuerpo respondía, pero su corazón se cerraba cada vez más. Marcos no entendía por qué su vida espiritual se había estancado. Sus oraciones parecían rebotar en el techo. Sentía un vacío que ni el placer momentáneo ni su servicio en la iglesia podían llenar. Un día, durante un sermón sobre la santidad, el pastor leyó 1 Tesalonicenses 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Esa frase, pasión de concupiscencia, lo golpeó como un rayo. El Espíritu Santo le reveló que, aunque estaba casado, su corazón operaba con la misma lujuria egoísta que el mundo. Se derrumbó en arrepentimiento. Esa noche, en lugar de iniciar la intimidad, le pidió perdón a su esposa. Lloró mientras le confesaba cómo la había usado, cómo la había deshonrado con su egoísmo. Fue el comienzo de una sanidad dolorosa pero hermosa. Marcos tuvo que desaprender décadas de patrones egoístas y aprender a amar como Cristo, a servir, a priorizar la conexión emocional y espiritual por encima de la liberación física. Su vida espiritual se transformó, sus oraciones recuperaron su poder. Pero lo más importante, por primera vez en años, sintió la presencia de Dios en su dormitorio, porque el altar había sido purificado, o el testimonio de una mujer, llamémosla Ana. Ella no era la que exigía, sino la que controlaba. Usaba la intimidad como una herramienta de poder en su matrimonio. La concedía como recompensa cuando su marido se portaba bien y la retiraba como castigo. En su mente estaba justificada, pero su corazón estaba lleno de amargura y manipulación. En los momentos de intimidad no se entregaba por amor, sino que actuaba para mantener la paz o para obtener algo a cambio. Su cuerpo estaba presente, pero su espíritu estaba a kilómetros de distancia, calculando, evaluando. Esta actitud carnal envenenó no solo su matrimonio, sino su alma. Se volvió cínica, crítica y espiritualmente sorda. Se quejaba de que no sentía a Dios, sin darse cuenta de que era ella quien le había cerrado la puerta al practicar la manipulación en el área que Dios diseñó para la entrega más vulnerable. Su transformación comenzó cuando una amiga mayor, con sabiduría, le preguntó: ¿amas a tu marido como la iglesia debe amar a Cristo, con entrega y respeto, o lo tratas como a un empleado al que gestionas? La pregunta la desarmó. Se dio cuenta de que su sexualidad no era un acto de amor, sino una estrategia de gestión. El arrepentimiento la llevó a renunciar a su necesidad de control y a confiar en Dios. Tuvo que aprender a dar libremente, sin esperar nada a cambio, como un acto de adoración a Dios.
Al hacerlo, no solo su matrimonio comenzó a sanar, sino que su corazón se ablandó y volvió a escuchar la voz suave y apacible del Espíritu. Estos no son casos extremos. Son el reflejo de la lucha que tiene lugar en innumerables hogares cristianos. Esto nos lleva a una reflexión crucial sobre la moralidad y la verdadera libertad. El mundo nos vende una mentira peligrosa, que la libertad sexual consiste en hacer lo que queramos, cuando queramos, con quien queramos, siempre que haya consentimiento. Nos dice que cualquier límite es represión, que cualquier norma moral es una jaula. Pero la verdad cristiana es exactamente la opuesta. La supuesta libertad del mundo es, en realidad, la peor de las esclavitudes. Es la esclavitud a nuestros propios apetitos, a nuestras pasiones descontroladas, a nuestro ego insaciable. Una persona que no puede controlar sus deseos no es libre, es un esclavo de su carne. La sexualidad egoísta es la manifestación de esa esclavitud dentro del matrimonio. Es estar encadenado al ídolo del yo, obligado a servirle, a buscar su satisfacción por encima de todo. La verdadera libertad, la que se encuentra en Cristo, no es la licencia para hacer lo que nos plazca, sino el poder para hacer lo que es correcto. Es la libertad del pecado, no la libertad para pecar. Es ser liberado de la tiranía de nuestro egoísmo para poder amar de verdad. En el contexto de la intimidad matrimonial, la verdadera libertad es la capacidad, dada por el Espíritu Santo, de mirar a tu cónyuge y desear su bien, su placer y su honor por encima del tuyo. Es la libertad de servir, de entregarse, de amar sacrificialmente sin miedo. Las reglas de Dios sobre la sexualidad no son los barrotes de una prisión, son las orillas de un río. Sin esas orillas, el agua se estanca y se convierte en un pantano, pero con ellas, el río puede fluir con fuerza, profundidad y vida. La santidad en el matrimonio no limita el placer, lo canaliza, lo protege y lo eleva a una dimensión de gozo y comunión que la sexualidad egoísta jamás podrá conocer. Si este mensaje sobre la verdadera libertad en Cristo resuena en tu espíritu, si anhelas que Dios purifique tu matrimonio y tu corazón, te pido que le des un me gusta a este vídeo, te suscribas y actives esa campanita para seguir creciendo juntos. Y si aceptas el señorío de Cristo sobre esta área de tu vida y su salvación, escribe "acepto" en los comentarios como una declaración de fe. Y ahora, después de todo lo que hemos expuesto, la palabra de Dios nos acorrala en el buen sentido. Nos pone delante de un espejo y la pregunta ya no es teórica, ya no es sobre ellos o sobre la cultura. La pregunta es para ti, en el silencio de tu corazón, donde solo tú y Dios podéis entrar. Es el momento de la honestidad radical. ¿Cómo se alinea tu vida íntima, tus elecciones, tus actitudes y tus motivos secretos con la voluntad santa de Dios? Tómate un instante, ahora mismo, para examinar tu corazón a la luz de su verdad. ¿Buscas a tu cónyuge para dar o para tomar? ¿Es tu lecho matrimonial un refugio de amor mutuo, un lugar donde ambos os sentís seguros, honrados y amados? ¿O es un campo de batalla silencioso por la satisfacción personal? ¿Qué queda después del acto? ¿Una sensación de unidad santa, de conexión profunda, de paz y gratitud a Dios? ¿O un eco de vacío, de culpa, de soledad, aunque estéis acostados uno al lado del otro? Esta reflexión no tiene como objetivo condenarte, sino liberarte. La convicción que el Espíritu Santo trae no es para aplastarnos, sino para despertarnos. Piensa en el impacto real que tus elecciones han tenido en tu vida espiritual. Si has estado practicando una sexualidad egoísta,
¿No es cierto que has sentido esa distancia con Dios? ¿No es verdad que tus oraciones a veces se sienten vacías, como si no pasaran del techo? ¿No has experimentado esa anemia espiritual, esa falta de gozo y poder en tu caminar con Cristo? No es una coincidencia, estás cosechando el fruto natural de profanar el templo del Espíritu Santo y de deshonrar el pacto sagrado que Dios mismo instituyó. El pecado, especialmente el pecado íntimo y oculto, siempre crea una barrera entre nosotros y un Dios santo. Es como intentar disfrutar de un banquete mientras masticas veneno. Simplemente no funciona. Tu alma lo sabe. Tu espíritu anhela la pureza, la integridad, la comunión sin obstáculos con tu Creador. Y la única forma de restaurar esa comunión es llamar al pecado por su nombre, sin excusas ni justificaciones, y llevarlo a los pies de la cruz. Y aquí, en este punto de honestidad y quebrantamiento, es donde la luz del Evangelio irrumpe con una fuerza arrolladora. La buena noticia, la gloriosa noticia del Evangelio, es que no hay abismo tan profundo que la gracia de Dios no pueda alcanzar. Tu matrimonio no está condenado a repetir los mismos patrones egoístas hasta el final. Tu corazón no está permanentemente dañado. Dios es un especialista en resurrecciones. Él puede tomar los matrimonios más rotos, las intimidades más contaminadas por el egoísmo y transformarlos en un testimonio de su poder redentor. La sangre de Cristo no solo cubre nuestros pecados pasados, nos limpia y nos da el poder para vivir una vida nueva. El arrepentimiento es la llave que abre la puerta a esta transformación. Arrepentirse no es solo sentir pena, es cambiar de dirección. Es decirle a Dios, tenías razón, mi manera de actuar estaba equivocada. Odio mi egoísmo y el dolor que ha causado. Renuncio a mi derecho a la autogratificación y me rindo a tu diseño. Quiero aprender a amar como tú amas. Este camino de transformación comienza con un acto de voluntad, empoderado por el Espíritu Santo. Quizás el primer paso para ti sea simplemente arrodillarte solo y confesarle a Dios tu pecado. Sé específico. Nombra la lujuria, la lascivia, el egoísmo, la manipulación. No te guardes nada. 1 Juan 1:9 nos promete que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aférrate a esa promesa. Luego, con sabiduría y buscando quizás el consejo de un pastor o un consejero maduro, puede que necesites tener la conversación más difícil y humilde de tu vida con tu cónyuge. No para acusar, sino para confesar tu parte. Para pedir perdón por las veces que le has usado, que no le has honrado, que has priorizado tu placer sobre su bienestar. Este acto de humildad puede ser la semilla que Dios use para traer una sanidad que nunca creíste posible. Y a partir de ahí, comienza el trabajo de renovar tu mente. Satura tu pensamiento con la palabra de Dios, no con las imágenes y filosofías del mundo. Lee Efesios 5 hasta que se convierta en parte de tu ADN. Ora por tu cónyuge todos los días, no para que cambie y satisfaga tus necesidades, sino para que Dios le bendiga, le proteja y te dé un corazón de siervo hacia él o ella. Empieza a practicar el amor sacrificial en las pequeñas cosas, fuera del dormitorio, porque el amor desinteresado en la vida diaria es el mejor preludio para una intimidad desinteresada por la noche. La esperanza es real. Imagina un matrimonio donde la intimidad ya no es una fuente de tensión o de vacío, sino la celebración más gozosa de vuestra unidad en Cristo, donde cada encuentro es un acto de adoración, una reafirmación de vuestro pacto, un reflejo del amor del Evangelio,
donde ambos os sentís tan profundamente conocidos, amados y seguros que la vulnerabilidad se convierte en vuestra mayor fortaleza. Donde la presencia de Dios es tan tangible en vuestro dormitorio que se convierte en el lugar más santo de vuestro hogar. Esto no es una fantasía. Este es el diseño de Dios. Es la herencia que Él tiene para cada pareja que esté dispuesta a abandonar el ídolo del yo y a rendirse por completo a su señorío. La transformación es posible, no por nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Si este mensaje ha encendido una llama de esperanza en tu corazón, si anhelas esta transformación para tu vida y tu matrimonio, te pido que formes parte de esta comunidad que busca la verdad de Dios sin concesiones. Dale un me gusta a este video ahora mismo, para que este mensaje de liberación pueda llegar a otra pareja que está luchando en silencio. Suscríbete al canal y activa esa campanita, porque no estás destinado a caminar solo en este viaje. Queremos seguir equipándote con la palabra de Dios. Comparte este video con alguien que sepas que necesita escuchar esta esperanza. Y por último, usa la sección de comentarios. Si has tomado una decisión hoy, escribe "Me arrepiento y me rindo". Comparte un testimonio, una oración o simplemente desde donde nos ves para que podamos orar unos por otros como un cuerpo en Cristo. Que tu matrimonio a partir de hoy sea un testimonio vivo de que el amor verdadero no busca lo suyo, sino que encuentra su mayor gozo en darse por completo. Que vuestro lecho conyugal deje de ser una cama de egoísmo para convertirse, por la gracia de Dios, en un altar de adoración.